A la caza del Doctor Muerte. Se inicia de nuevo la búsqueda de un hombre que lleva escondido casi medio siglo. Un supuesto asesino en serie que consiguió escapar justo antes de ser arrestado. ¿Señor Ramírez? Un equipo de investigadores ha estado siguiendo su pista durante 4 años. Hemos interrogado a mucha gente, puesto edificios bajo vigilancia y revisado miles de archivos. Hemos recurrido a los servicios de detectives privados y hemos llevado a cabo investigaciones en 10 países de 3 continentes distintos. El Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén exigió una búsqueda por todo el mundo. En Austria, la propia ministra de Justicia ha asumido el caso del criminal nazi más buscado del mundo hoy en día, el doctor Ari Berghain. Ese hombre es como un fantasma. Su rastro ha estado perdido durante décadas. El infame escenario de todos sus asesinatos fue el inmenso campo de concentración austríaco en Mauthausen, cerca de la ciudad de Linz. 200.000 personas fueron hechas prisioneras y torturadas durante un periodo de 7 años. Casi 1 de cada 2 prisioneros no sobrevivió al campo. La pérdida de vidas humanas asciende a aproximadamente 100.000 víctimas. En 1946, un investigador estadounidense de ascendencia austríaca se entrevistó con un antiguo prisionero del campo de concentración de Mauthausen y esta es su declaración. ¿Cómo se llama? Me llamo Joseph Kohl. ¿Dónde vive? En Viena, en el 12, en der Gasse 41. ¿Dónde y cuándo nació? El 9 de febrero de 1891 en Police, Checoslovaquia. ¿A qué se dedica? Soy contable, dirijo el Volkssolidarität en Viena. ¿Le constan las atrocidades cometidas por los médicos de las SS? El médico del campo, el Dr. Heim, solía examinar la dentadura a todos los prisioneros para comprobar si tenían bien todos los dientes. Si era así, mataban al prisionero con una inyección letal. Le cortaban la cabeza, la cocían en el crematorio durante horas hasta que el cráneo quedaba desprovisto de toda carne y después preparaban el cráneo para que sirviera de adorno de escritorio para él o para sus amigos. ¿Qué más sabe del Dr. Heim? Una vez que elegía un prisionero para uno de sus experimentos, empezaba por interrogarlo. En particular le preguntaba por su familia y si alguien podría ocuparse de ella en caso de que él desapareciera. Si la respuesta era afirmativa y el individuo estaba sano, le realizaban una serie de operaciones. Convencían a la persona con discursos embaucadores de que se trataba de una operación sencilla e indolora y de que una vez operado lo liberarían. Pero eran intervenciones en el estómago, el hígado e incluso el corazón, las cuales inevitablemente conducían a la muerte. ¿Sabe si el Dr. Heim sigue vivo? No sabría decirle. Es bastante probable que viva oculto. Efectivamente, estaba oculto y sigue estándolo. En el campo, Ari Berghain era conocido como el Doctor Muerte. Llevaba un registro de las intervenciones que realizaba en los libros de operaciones, como se ha dado en llamar. No obstante, las entradas médicas de este libro eran tan falsas como las causas de muerte especificadas en el registro de prisioneros fallecidos en el campo de concentración. ¿Quién era realmente ese hombre a quien llamaban Doctor Muerte? Radkersburg, Estiria, una pequeña ciudad barroca en el sur de Austria, una ciudad balneario. Cuando Ari Berghain era niño, había ambigüedad respecto a la circunscripción de la zona, a Austria o Yugoslavia. Hoy este territorio se encuentra en la frontera de Eslovenia. Su situación fronteriza en época de la Primera Guerra Mundial y el carácter de la población ejercieron una innegable influencia en el joven Ari Berghain. A comienzos del siglo XX, el nacionalismo cobró mucha fuerza en esta zona. Los austroalemanes, que en algunas partes de Estiria se encontraron en minoría con respecto a la población eslovena, se sentían amenazados. Muchos de ellos reaccionaron con agresividad.
Aribert Ferdinand Heim nació un día 28 de junio de 1914 en Radkersburg. En el libro de registro de la iglesia consta que tuvo un hermano gemelo que murió poco después de nacer. Heim decidió dejar la iglesia en 1938, movido por su ya gran entusiasmo por los nazis. Su padre era agente en la gendarmería KK y miembro del cuerpo de la policía. Aribert Heim era un niño de la época del Kaiser. En 1931 se marchó a Viena a estudiar con una beca concedida por el Estado. Allí se formó en latín e hizo un curso introductorio de filosofía. Por entonces en Viena imperaba un ambiente de crispación política entre la izquierda y la derecha. En más de una ocasión la ciudad estuvo al borde del estallido de la guerra civil. Sobre la posición política del estudiante Aribert Heim, durante este periodo de inestabilidad nos puede decir mucho más su ficha personal de las SS guardada en el Archivo Federal de Berlín. El 1 de enero de 1935, Heim, aún estudiante, se unió a las tropas de asalto de Hitler. El 1 de diciembre de ese mismo año se convirtió en miembro del partido nazi. Por entonces, ambas organizaciones eran ilegales en Austria. Empezó a estudiar medicina en 1933. Al principio era un alumno muy aplicado, pero después volcó su interés y dedicación a las actividades del club de lucha. El joven Aribert era alto y fuerte, lo cual le hacía popular entre las mujeres. Como todos los estudiantes de medicina, al principio se centró en la anatomía. Su profesor en esta asignatura se convirtió en una figura clave para el joven de Estiria, Eduard Pernkopf. A la sazón este hombre era una eminencia en su campo y entabló enseguida una buena relación con los nazis. Por entonces, Pernkopf estaba escribiendo su libro Anatomía Humana, que sigue siendo una referencia mundial hasta la fecha. Mucho después se supo que Pernkopf había trabajado con cadáveres de individuos que habían sido asesinados por el régimen nazi. Este dato se hizo público en Austria en 1998. La verdad que tanto tiempo había permanecido oculta, por fin salió a la luz. Heim participaba a menudo en las prácticas de disección. En 1940 terminó la carrera y un año más tarde llegó a Mauthausen. Kaufmann Karl, 59 años. Nacido en Hoven-Puppersdorf, Baja Austria. Empleado de Linz Iron Works. Residente en Linz, Schubert-Straße 30. Señor Kaufmann, ¿cuál era su trabajo mientras estuvo prisionero en el campo de concentración de Mauthausen? Estaba destinado a la sala de operaciones del hospital del campo como supervisor. Así fue como conocí al Dr. Heim, que llegó a Mauthausen en 1941, creo. ¿Qué puede decirnos sobre el tal Dr. Heim? Pues un domingo, un judío de Praga fue trasladado al hospital del campo. Tenía la pierna izquierda algo inflamada. El doctor Heim le dijo, vamos a abrirle. E hicieron al prisionero desvestirse y tumbarse en la mesa de operaciones. ¿Y luego? Luego el doctor Heim le abrió el abdomen de arriba a abajo sin anestesia. El prisionero empezó a agonizar de dolor y no tardó en morir. El doctor Heim le arrancó un trozo de los intestinos, otro del hígado y otro de la vesícula. Todo eso lo hacía habitualmente y siempre sin perder la sonrisa. ¿Alguna cosa más? El doctor Heim siempre estaba presente cuando algún prisionero era castigado con 25 latigazos por ninguna razón en concreto. Muchos de los prisioneros morían después de la paliza. A algunas de las víctimas les hacían exámenes post-mortem y el resultado confirmaba que la causa de la muerte había sido fallo en los riñones o hemorragia interna. Tribunal Regional de Linz. Austria había iniciado una investigación sobre el Doctor Muerte de Mauthausen que seguía abierta desde 1948. Se habían recopilado testimonios de testigos oculares, pero el jurado no podía someterlo a juicio hasta que fuera arrestado. Las posibilidades de encontrarlo no habían aumentado con los años. Por mi experiencia, es de vital importancia resolver cualquier delito poco después de haberse cometido.
Cuanto más tiempo pase entre el crimen y el juicio, sobre todo cuando el caso se basa exclusivamente en testimonios de testigos oculares, más difícil es juzgar el delito. En mi opinión, un factor decisivo en este caso es el hecho de que entre 1948 y 1962 no fue posible, como es obvio, presentar ningún cargo. Y no voy a meterme en las razones por las que no fue posible, porque no estoy en posición de evaluarlas. No conozco las circunstancias exactas. En enero de 1946, Estados Unidos ya tenía constancia de los crímenes cometidos por Haim gracias a los testimonios de los testigos presenciales. No obstante, lo mantuvieron bajo su custodia. Después de todo, era prisionero de guerra, detenido en un campo estadounidense en Baden-Württemberg. En marzo de 1946, 2 meses después de que se recogiera el primer testimonio contra Haim, se celebró un juicio en Dachau. El personal de las SS del campo de Mauthausen era llevado ante la ley. El doctor Aribert Haim no se contaba entre los acusados. Estados Unidos sabía perfectamente quién era, lo tenían bajo su custodia y ¿qué hicieron? Nada. 61 acusados, 58 sentencias de muerte, entre ellas la del jefe de Haim y su amigo personal, el químico del campo. Haim, en cambio, fue liberado, tenía buenas referencias. El doctor Aribert Haim trabajó en el hospital local desde el 20 de abril de 1945 hasta el 26 de septiembre de 1946. Estaba en el departamento de cirugía. Su trabajo fue excelente, en especial en lo referente al cuidado de los pacientes ingresados en calidad de prisioneros de guerra. Disfrutaba de su trabajo, era un médico fiable y muy competente. Entonces, el 22 de marzo de 1948, durante el proceso de erradicación del nazismo, fue clasificado como seguidor y fue amnistiado. Hizo varias declaraciones falsas bajo juramento sobre su carrera en las SS. El Tribunal para la Erradicación del Nazismo de Neckarsulm hizo la vista gorda. La verdad sobre este miembro de las SS podría haber sido averiguada varias páginas más adelante, en el mismo expediente. No fue únicamente un descuido. Alguien prefirió mirar para otro lado. Hemos examinado detenidamente los hechos que acontecieron hasta el momento en que se emitió la primera orden de arresto contra él en 1962, en Alemania, y cómo consiguió escapar a su detención huyendo al día siguiente. Desde entonces no volvió a ser capturado. Asumimos, como también lo hacen muchos otros investigadores criminales, que durante los 50, cuando cesaba de ejercer su práctica a intervalos regulares, alegando viajes de negocios como representante de una compañía farmacéutica, lo que realmente hacía era trabajar para algún tipo de servicio secreto. Estas agencias podrían seguir encubriéndolo. Eso podría haber obstaculizado la eficaz labor de los investigadores de Stuttgart a la hora de encontrarlo. Buscamos pruebas que avalen dicha teoría. ¿Necesitaba Estados Unidos a alguien como Haim brutal y sin escrúpulos? Los expedientes pertinentes están vacíos. No obstante, el archivo podría haber sido limpiado. En la ficha personal de Haim ni siquiera consta el periodo durante el cual estuvo trabajando en Mauthausen. Mientras estuvo ejerciendo como médico en el campo de concentración de Mauthausen, jugaba en su tiempo libre al hockey sobre hielo en Viena. Participó en torneos internacionales. Incluso después de la guerra siguió jugando. Después de que el gobierno estadounidense lo liberara en 1948, Haim trabajó en Friedberg, cerca de Frankfurt, practicando la profesión de su elección, médico. Su pasado no fue revelado. Vivió en la vecina Bad Nauheim, una ciudad de baños termales al igual que su ciudad natal en Estiria. En Bad Nauheim también formó parte del equipo de hockey sobre hielo que acababa de formarse. En Austria, la investigación contra Haim continuaba. Ciertos testigos habían oído que había empezado a jugar al hockey sobre hielo en Alemania. A finales de 1948, el Tribunal Regional de Viena solicitó a la policía alemana que lo encontrara. 4 meses después, la Secretaría de Estado de Hessen confirmó a los austríacos que Haim estaba viviendo en Bad Nauheim, una información que no tuvo ninguna consecuencia. Siendo jugador del equipo de hockey, se aseguraba siempre de no ser fotografiado cuando lo era el equipo. El capitán recuerda algún rasgo de él. Siempre tuve la impresión de que tenía miedo de algo, y no lo pensaba solo yo.
Seguramente tendría que ver con su ocupación durante la guerra. Cuando estaba en el vestuario y alguien asomaba la cabeza por ahí o algo, siempre nos mandaba fuera a ver quién estaba o preguntaba quién era o si había alguien merodeando por ahí. Teníamos que confirmarle que podía salir, que no pasaba nada. Nos encargábamos de eso. En 1950, en el Ministerio de Justicia de Viena, el caso Haim seguía sin avanzar en ninguna dirección. Creo que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema judicial austríaco hizo todo lo que pudo hasta que Haim huyó de Alemania. Aquí tengo, por ejemplo, una orden urgente de extradición emitida por las autoridades austríacas a las alemanas en 1950. Según los archivos, el alto comisionado para los Estados Unidos en Austria informó de que, por lo que a él le constaba, esa persona no residía en Alemania. Increíble, pero cierto. El alto comisionado para Estados Unidos respondió al Ministerio de Justicia austríaco que no tenía información sobre el paradero del Dr. Haim. El propio hecho de que pudiera conseguir la ciudadanía alemana y renunciar oficialmente a su ciudadanía austríaca antes de huir parece demostrar que tuvo que contar con la ayuda de personas muy influyentes. El cuartel general de la policía de Mannheim fue responsable de la solicitud de ciudadanía. El 7 de junio de 1955 llegaron a una tajante conclusión. En nuestra opinión, no existen motivos por los que el Dr. Haim no deba obtener la ciudadanía alemana de hecho e inmediatamente. En aquel momento, el grado de compromiso para cooperar era muy bajo. Hoy, afortunadamente, el nivel de cooperación es mucho mayor. Otro factor es que, con el tiempo, la sensación de indiferencia se ha ido implantando en ambos países, así como, por supuesto, las ganas de olvidar y de pasar página. Otros no están dispuestos a olvidar y prefieren recordar a su modo. En el Ulrichsberg, cerca de Klagenfurt, en Austria, las ruinas de una iglesia se han convertido en un monumento para la Asociación de Veteranos. Antiguos soldados y otros tradicionalistas, entre ellos exmiembros de la Waffen-SS, incluso a veces también neonazis, se congregan aquí cada año. En Alemania se producen encuentros similares, pero de manera menos pública. Nuestro propósito es averiguar si algún miembro de estos círculos pudo o no colaborar como cómplice de Haim. No obstante, al contrario que otros conocidos criminales nazis, el propio hecho de haberse mantenido alejado de sus correligionarios podría haber sido el factor clave para su exitosa huida. Los ánimos aquí oscilan entre la simpatía y la clemencia para personas como Haim. Aún hoy viven personas que siguen en busca y captura por crímenes que cometieron antes de 1945. ¿Qué le parece? Pues depende. Si a los criminales de guerra de otros ejércitos como el estadounidense o el ruso no se los somete a juicio, tampoco deberían ser perseguidas estas personas. Es un agravio comparativo. ¿Y qué pretenden hacer con nonagenarios de 90 o 92 años? ¿Qué les van a hacer? Si no han podido capturarlos en su momento o lo que sea, en mi opinión, ahora es una pérdida de tiempo. Creo que lo pasado, pasado está. Quienes aún queden vivos tendrán más de 90 años. Capturarlos después de 60 años o seguir esperando algún tipo de justicia es, en mi opinión, un error. Está claro que el encarcelamiento de Haim o su detención no va a devolver a sus víctimas a la vida, pero es una obligación moral de la humanidad condenar a gente de esa calaña. Hans Marsalek tiene exactamente la edad de Ari Bergheim. Son muchas las dudas que surgen respecto a si el médico del campo de concentración seguirá o no vivo, pero existen razones sólidas para pensar que así es. Por ejemplo, su patrimonio aún no ha sido heredado y nadie se ha registrado como posible heredero. Y si esto es así, la siguiente pregunta es ¿por qué, si es que está muerto? Así que, basándonos en nuestra experiencia criminalística, podríamos asumir que aún está vivo. Mientras sigamos sin tener pruebas de su muerte, no cesaremos en el empeño de encontrarlo. La búsqueda nos lleva de nuevo a Austria. Una ex amante de Ari Bergheim, Gertrud B., vivió en Innsbruck hasta el año 2000 y tuvo una hija, Waltraud. Las fotos demuestran que la hija hacía frecuentes visitas a su madre. Cuando la anciana era aún joven, fue vista con Ari Bergheim incluso después de su desaparición.
La hija, Waltraud, es sin duda una pieza clave para encontrar al médico del campo de concentración. Pero la policía austríaca nunca siguió esta vía de investigación. Encontramos a la hija viviendo en Chile, al otro lado del mundo. Existen pruebas que sugieren que su padre vive con usted o que podría estar usted cuidándolo. Pues se equivocan. ¿En serio? Bajaré la ventana para que lo entiendan mejor. Jamás conocí a mi padre. Jamás. Lo único que sé de él es por los periódicos. La policía alemana mantiene una hipótesis distinta. No lo dudo, pero yo no lo he visto nunca. No lo conozco. El padre, no obstante, nunca negó el hecho de que tenía una hija. Su nacimiento fue registrado en los archivos de las SS en 1942, así como el nombre de la madre en Kitzbühel, como titular de una pensión de manutención por la niña. En Sudamérica fue donde desapareció Adolf Eichmann, el despiadado organizador del exterminio masivo de los judíos. Pero fue encontrado en 1960 y posteriormente ejecutado en Israel. Simon Wiesenthal fue el hombre que ayudó a encontrar a Eichmann. Dedicó su vida a la memoria de las víctimas y a llevar a los culpables ante la justicia. Murió en 2005 a los 96 años. El despacho de Wiesenthal en Viena fue el centro neurálgico desde donde durante muchas décadas se llevaron a cabo las investigaciones. Desde el principio se mostró particularmente interesado en encontrar a Heim. Su trabajo colectivo es un tesoro para la policía y las autoridades de muchos países, en caso de que finalmente pudieran hacer uso de tal información. Wiesenthal estaba tan interesado en encontrar a Heim porque él mismo había sido prisionero del campo de concentración de Mauthausen. Mauthausen está considerado como uno de los campos de trabajos forzados más duros del régimen nazi. Los prisioneros eran obligados a cargar con bloques de granito desde la mina del campo. Exterminio a través del trabajo, así lo denominaban. La tortura y el trato vejatorio formaban parte de la vida diaria. Los prisioneros eran despojados de toda su autoestima y dignidad. Esto sin duda ejercería su influjo en el personal de las SS, liberándolos de sus inhibiciones y, cómo no, también en Aribert Heim, que por entonces contaba solo 27 años. Los médicos del campo de concentración llevaban a cabo experimentos con humanos en los campos. Heim se ganó su reputación como Doctor Muerte en los sótanos de los barracones. Lothar, Karl, nacido el 16 de julio de 1902 en Viena, pensionista, residente en Murschlag, Wienerstraße 120. Estamos llevando a cabo una investigación sobre el caso Heim. ¿Se acuerda de ese hombre? Desde luego que me acuerdo. Aunque solo fuera por su corpulencia, me acordaría, era muy alto. Solo podían llevar zuecos de madera en la sala de operaciones. En la carpintería había que hacer zuecos especiales para él, más grandes, porque tenía los pies enormes. Además, era muy bueno jugando al hockey. ¿De qué otras anécdotas se acuerda? Una vez vi a un niño, no tendría más de 12 años, tumbado en la mesa de operaciones. Tenía las palmas de las manos juntas y para sus adentros se despedía de su madre. Decía, adiós mamá. Heim le estaba diciendo que él tenía que saber bien por qué debía morir. Los judíos son los causantes de la guerra. Hablaron un poco más y luego Heim le administró la inyección letal. Ese día hubo muchos más judíos que recibieron aquella inyección de manos de Heim. Durante el periodo de un año que sigue al de Mauthausen, no tenemos mucho conocimiento sobre las actividades de Heim. Quizá lo pasó recopilando esa información que luego lo convirtió en imprescindible para los servicios secretos. En octubre de 1942, Heim es enviado a Finlandia, destinado a un puesto en una división de la montaña de la Waffen-SS. Los hombres de las SS de su división tenían que ser vacunados. Si esta foto realmente muestra al Heim de las SS Hauptsturmführer en el trabajo, sería la única foto de guerra que habría de él. Es fácil imaginar que Heim se escondiera en Finlandia tras la guerra. Sus bosques proporcionan cientos de lugares recónditos donde ocultarse. En Kuusamo se levanta un monumento erigido por la 6ª División Norte de Montaña de las Waffen-SS. Heim perteneció a esa división. Hay un libro de visitas junto al monumento.
Aparte de multitud de finlandeses, muchos fueron también los alemanes que vinieron aquí, entre ellos un hombre que regentaba una posada de caza en la que los veteranos de las SS celebraban reuniones con mucha asiduidad. Y aparte de punto de reunión de los antiguos camaradas de división de Heim, ¿acaso este no se antoja un escondite ideal para los criminales de guerra en busca y captura? La posada no consta en ningún mapa, pero los vecinos recuerdan perfectamente al hombre que la regentaba. Los vecinos fueron siempre de gran ayuda, aunque a veces algo reticentes. Descubrimos que el hombre que regentaba la posada ya no vivía en Finlandia. La propia posada había sido derribada unos años atrás. Por fin dimos con el lugar exacto donde una vez se levantó. Muy pocos en los alrededores no sabían que este era un punto de reunión de miembros de las SS. No obstante, no es probable que aún quede ningún veterano oculto. Sin duda, a muchos alemanes les encanta venir aquí, pero todos son demasiado jóvenes como para haber tenido nada que ver con los hechos que acontecieron aquí en los 40. Hoy las casas y cabañas construidas en los últimos años no sirven de escondite alguno a ningún criminal de guerra. Después de la guerra, el doctor se marchó a Friedberg y tras una breve estancia en Mannheim, se trasladó a Baden-Baden. Ahora está casado, es ciudadano alemán y padre. Mientras vivía en Baden-Baden, el doctor Aribert Heim pudo disfrutar del milagro económico alemán de los 50. La situación era boyante. Alemania prometía un gran futuro. El pasado parecía quedar a años luz de distancia. En el centro de la ciudad abre una clínica de ginecología. Allí se convierte en un respetado miembro de la comunidad. Y todo esto presentándose siempre con su nombre real. Las dos fotos que existen de él fueron tomadas durante este periodo. Heim amasa una gran fortuna. Invierte bien su dinero. En 1958 construye un bloque de pisos con unas 30 viviendas aproximadamente en Berlín. Le costó 160.000 marcos, una pequeña fortuna por entonces. Quizá estaba preparándose para el día en que tendría que desaparecer. Mucho antes de que la policía alemana se movilizara para arrestarlo, él ya había sido informado en su villa, en Baden-Baden, de que algo pasaba. Contrató los servicios de un abogado en Frankfurt, a 180 kilómetros de distancia, un experto en criminales nazis. Emitió poderes notariales a nuestro nombre. Los firmó de su puño y letra el 5 de mayo de 1962. Confiero este poder notarial para ser representado en todos los asuntos concernientes a mi persona, así como a mis intereses patrimoniales, incluida la representación para asuntos fiscales, tanto dentro como fuera de un tribunal, y autorizo a que se tomen las medidas pertinentes en favor de mis intereses. El doctor Heim vino a la oficina donde por entonces teníamos el despacho. No lo conocía de antes. Mi socio, el doctor Latterser, no estaba en ese momento. Y Heim nos dio el poder notarial firmado por él y otro para su hermana y nos dijo: recibirán noticias mías. Y se fue. Y eso no fue todo. Sorprendentemente, la orden de arresto se emitió por fin 4 meses después de la visita de Heim a los abogados. El doctor Aribert Heim había huido ese mismo día. Los policías que llamaron a su puerta la mañana siguiente tuvieron que darse la vuelta con las manos vacías. Parece obvio en este caso que recibió un chivatazo en 1962 que le permitió huir poco antes del momento previsto para su arresto. Hoy es imposible saber quién lo puso sobre aviso. Sería ponernos a especular demasiado. Aribert Heim lleva huido desde entonces. ¿Acaso ese solo hecho no es ya incriminatorio? Bueno, si leemos los cargos de los que se le acusa, que creo que no tengo el expediente por aquí, pues poniéndome en su lugar, si me acusaran de lo mismo que a él, yo también haría lo posible por no tener que comparecer ante los tribunales. Sin duda, vamos. Está acusado de cometer asesinato múltiple. La policía recibió muchas pistas. Si resultaran ciertas, habría que pensar que la huida de Heim lo habría llevado a dar casi la vuelta al mundo. Fue visto en Alemania, en el Tirol del Sur, en Suiza y en España. Se dice que trabajó como médico para la policía de Egipto. Existen testimonios oculares de testigos que lo sitúan en Estados Unidos, Venezuela y Brasil.
El joven diplomático Heinz-Georg Fett trabajó en la embajada alemana de Río de Janeiro en 1965. Estudiando el mapa, recuerda poco a poco los detalles. Con la excepción de los cómplices de Heim, Heinz-Georg Fett es uno de los últimos testigos fiables de la huida de Heim. El Ministerio de Asuntos Exteriores me ofreció un viaje de negocios a algún sitio por aquí abajo, en la selva de Santa Catarina. Llegamos a una población donde la gente era increíblemente acogedora. Me dijeron, Dr. Fett, antes de irse mañana, debería hacer una visita al Dr. Heim, el farmacéutico del pueblo. Estaba muy flaco. Era claramente un hombre muy académico. Tenía una cicatriz de un corte y era muy alto y esbelto. Creo recordar que me pareció notar cierto acento austríaco. Hablaba con mucha distinción, amable, pero sin bajar la guardia. ¿Cuántos años tenía aproximadamente? Pues ya tenía el pelo gris, muy claro. Supongo que debía de andar por la mitad de la cincuentena. Tengo una foto aquí. Sí. ¿Podría decirme si ha visto antes a este hombre? Sí. En la foto está algo más joven. Cuando yo lo vi tenía el pelo canoso, tornándose canoso. ¿No le preguntó por qué había decidido afincarse en aquel rincón de Brasil? Durante la conversación, me acuerdo de que se me pasó un pensamiento por la mente. Dios mío, a lo mejor está escondido aquí. Pero, como dije antes, el furor se había atenuado y ya nadie prestaba demasiada atención a estos asuntos. De vuelta en la embajada, Heinz-Georg Fett informó de lo sucedido, según dice, pero nadie hizo nada. ¿Quién iba a querer complicarse la vida? Brasil también fue el país donde acabó la huida de Josef Mengele, el médico de Auschwitz, el conocido colega de Aribert Heim. Fritz Steinacker fue también abogado y representante de Mengele, pero su cliente murió antes de que comenzara el juicio. El abogado de Heim es experto en juicios contra nazis. La lista de acusaciones es bastante desagradable de leer. Así es. ¿Como abogado le produce algún cargo de conciencia o lo tiene perfectamente asimilado y lo trata de manera exclusivamente profesional? Hay que decir que no era ninguna excepción dentro de los así llamados crímenes de guerra. No era nada fuera de lo común. En otros casos pasó lo mismo. Franz Kuchera, pensionista. Nacido el 6 de febrero de 1905 en Mikulschutz, Alta Silesia. Residente en Vöcklabruck, Stelzhammerhof, número 3. Señor Kuchera, ¿cómo supo acerca de lo de las inyecciones letales? En el crematorio, unos prisioneros se encargaban de quemar los cadáveres de otros prisioneros. Me acuerdo perfectamente de un judío que había, pero no puedo recordar su nombre. Siga, por favor. A veces yo ayudaba a transportar las cenizas desde el crematorio. Este prisionero judío me daba algo de pan por ayudarles. Tenía la posibilidad de cambiar el oro que se encontraba de las piezas dentales por pan. Al fin y al cabo, trabajaba en el crematorio. Me contó que el médico de las SS mataba a los prisioneros enfermos y que lo hacía inyectándoles petróleo en el corazón. Y luego era él también el que hacía las autopsias. Un momento, ¿solo a los prisioneros enfermos? También mataban a los sanos con el mismo método, pero a esos los arrojaban directamente a la fosa de los cuerpos. Era una práctica habitual del médico de las SS. ¿Conoce a un tal Dr. Heim? Claro que sí. Era el que siempre tenía que agacharse porque era altísimo.
¿Y sabe algo más de él? Era el doctor Haim, el que se tenía que agachar. Se inclinaba hacia adelante. El que con un gesto de la mano decidía si el cadáver se examinaba o si se llevaba directamente al crematorio. ¿Lo vio con sus propios ojos? Una vez, el prisionero judío que trabajaba en el crematorio dejó la puerta de la sala de las autopsias entreabierta. Había un cadáver allí y el médico de las SS estaba inclinado sobre él. El cadáver estaba cubierto de tatuajes. Me acuerdo del barco velero que llevaba en el pecho. Vi cómo el médico retiraba cuidadosamente la piel y entonces me fui. Se quedaron la piel y la curtieron. ¿Cómo lo sabe? Estoy completamente seguro. Bernhard Seura me lo dijo. Era un paisano de Alta Silesia. Un prisionero paisano. Con la piel hicieron una tulipa de lámpara para Sirais, el comandante del campo. Gracias. Gracias. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los testigos que lo acusan de esto y lo otro? ¿Estaban realmente presentes? Esa es la cuestión. Porque hay testigos que afirman haber presenciado personalmente cosas y luego se comprueba que no estuvieron en el campo cuando estuvo él. Hasta 1979, Haim, en su escondite, pudo llevar una vida holgada gracias a los ingresos que obtenía de los alquileres del edificio de viviendas en Berlín. Más de 6.000 marcos al mes, mucho dinero para la época. La empresa inmobiliaria que lo llevaba no parecía tener ningún escrúpulo en colaborar con un asesino en masa en busca y captura. Hasta hoy siguen negándose a declarar nada en este sentido. Los ingresos por el alquiler se enviaban a Buxlach, cerca de Frankfurt. Allí vivía la hermana de Haim, Herta, quien se encargaba posteriormente de enviar el dinero a su hermano en el exilio. Steinaker decidió servirse de un método nada usual. Presentó una declaración grabada en la que Haim reconocía que el dinero era para él. De no haberlo hecho así, Hacienda le hubiera reclamado a su hermana los impuestos correspondientes. Por eso, era importante poder demostrar a la autoridad fiscal que la persona responsable de esos impuestos estaba todavía viva. Por eso les presenté la grabación. Pero no lo consideraron prueba válida. ¿Sigue existiendo esa cinta? Se la devolví a su hermana, que murió. En 1979, la Secretaría de Interior de Berlín desenterró una antigua ley estatal que permitía reiniciar nuevos procedimientos de erradicación del nazismo. En Berlín, el abogado Steinaker volvió a representar a Haim en ausencia de este. Parece que estos procedimientos pretendían sustituir al juicio criminal que no había podido celebrarse. Era importante mostrar a la opinión pública que estábamos haciendo todo lo que estaba en nuestra mano y que la más mínima oportunidad que tuviéramos la aprovecharíamos. Claramente el castigo en términos económicos solamente no es proporcional como compensación por los crímenes que este hombre había cometido. Empezaban a ser visibles los síntomas de ruina de la propiedad de Berlín. El tribunal nombró a un curator absentis para administrar en calidad de fideicomisario el edificio del doctor huido de las SS. El fideicomisario vendió el edificio y el precio de venta superó la cantidad impuesta como multa. Durante los últimos 25 años han ido cobrando peso las teorías que apuntan a que es ese curator el que está realmente a cargo. ¿Cuál es la magnitud de su patrimonio? En los periódicos se han citado algunas cifras. Me atrevo a hacer un cálculo orientativo. ¿Podríamos estar hablando de 1 millón de euros? Es una cifra realista. ¿Y en ella se incluiría el dinero en metálico, en propiedades y en acciones?
Sí. La venta de la casa, por entonces en marcos alemanes, no reportó demasiado. Pero quiero decir que todo el dinero le fue confiscado, incluido el que tenía en las cuentas bancarias y en acciones. Gracias al interés acumulado, esa cantidad ha crecido en el transcurso de los años. La administración fiduciaria se prolonga ya durante varias décadas. De modo que se podría decir en cierto sentido que están haciendo un buen trabajo. Es una manera de verlo, sí. Incluso nombró a un abogado para que, en ausencia del Dr. Heim, se encargara del pago de los impuestos que habían devengado los intereses. Me contrataron cuando la Administración de Hacienda para las empresas decidió que iban a dejar de tratar al Dr. Heim como un no residente. En su lugar dijeron que como no sabían nada, no estaban en disposición de reintegrar el llamado impuesto sobre la plusvalía que se aplicaba al pago de los intereses. En este punto da comienzo la batalla legal con la Administración de Hacienda de Berlín. En 2006, el Tribunal Fiscal alemán reconoció que el abogado fiscal estaba en lo cierto y ordenó la devolución de los impuestos. Entre otros asuntos, el veredicto disponía: la revelación de la dirección del demandante en el extranjero puede considerarse inaceptable si, por ello, tiene que enfrentarse a procedimientos criminales en su país de residencia. La consecuencia práctica de esta conclusión, escapar de la ley significa quedar exento de pagar impuestos también. La mujer de Heim, que sigue viviendo en el mismo edificio, se divorció de él, pero la policía está convencida de que es una tapadera. La familia sigue apoyándolo, por ejemplo, con la propiedad que poseen en el magnífico lago Lugano. Las autoridades suizas nunca han permitido seguir el rastro del dinero que reportaron los inmuebles. Al fin y al cabo, la discreción es el pilar sobre el que se asienta el negocio de la banca. Las autoridades suizas deben determinar la medida en la que tal información está sujeta al principio de confidencialidad bancaria. Pero eso no es óbice para que nosotros, al menos, sigamos solicitando información detallada si creemos que existen vías claras de investigación que seguir. Tampoco saben cuál es la respuesta. Nadie lo sabe. La familia era sin lugar a dudas la clave para dar con el escondite de Heim. A menudo observábamos la casa de la que Heim huyó en 1962, hasta que un día algo reavivó nuestra esperanza. Al anochecer vimos a un hombre alto y mayor que, como pudimos comprobar, se agachaba para entrar en la casa. Tratamos de determinar si se parecía o no a la persona que estábamos buscando. Al final conseguimos reconocer una cicatriz en la comisura derecha de la boca. Pero media hora después pudimos determinar que se trataba tan solo de un inocente amigo de la familia. Habíamos sospechado de aquel hombre sin motivo. Las investigaciones para dar con el paradero de Heim se intensificaron a partir de 2004. La agencia de investigación de Baden-Württemberg, con sede en Stuttgart, está a cargo del proceso. Entre tanto, los rastros, pistas y escritos relacionados con el caso del médico de las SS completan ya más de 70 archivos. Vamos por la segunda y tercera generaciones de detectives e investigadores que continúan trabajando en el caso. En más de una ocasión han debido hacer frente a dificultades inesperadas. El motivo y la identidad de la persona que podría estar obstaculizando la investigación se desconocen. También se ha ofrecido una cuantiosa recompensa por su captura. El Estado de Baden-Württemberg ofrece hasta 130.000 euros, más la misma cantidad aportada por el centro Simon Wiesenthal y 50.000 euros que aporta Austria. Trabajamos con el supuesto de que su familia lo apoya incondicionalmente y de ellos recibe la ayuda que necesita. Estamos seguros de que tienen los medios económicos suficientes para proporcionarle este apoyo. Todos nuestros esfuerzos se concentran ahora en la familia. Tratamos de hablar con el hijo del médico exiliado. Menuda cara tienen ustedes. Sé quiénes son. Váyanse de aquí. Ustedes sí que utilizan los métodos de la Gestapo. En 1993, la familia anunció que el médico del campo de concentración había muerto. Existe una versión de la historia que afirma que ha muerto. No conozco esa versión. Otra prueba de que Heim podría seguir vivo. Pero el hijo defiende su propia visión acerca de quiénes son las auténticas víctimas. He estado sumido en un infierno durante los últimos años. Hay víctimas. Yo también me he convertido en una de ellas porque los resultados de mi trabajo de 10 años han sido vilipendiados. Quizá su hijo podría llevar una vida más tranquila si contara todo lo que sabe y se distanciara claramente de los supuestos crímenes que se le atribuyen a su padre. Pero no lo hace, lo cual da pie a la especulación. Contraataca sacando fotos.
Efraín Surov es el continuador de la labor de Simon Wiesenthal. Desde 2007 lleva exigiéndole a Chile que proporcione la información relevante para el caso. La operación Última Oportunidad es el último y definitivo esfuerzo a gran escala para conseguir que se haga justicia. Es un médico que ustedes tienen ahí el perfil de él. Surov y el centro Simon Wiesenthal ya han encontrado a varios criminales nazis. El único cuyo paradero les queda por descubrir es el más buscado, el primero de la lista, Arie Bergheim. Para emprender esta misión hay que ser muy optimista. No completamente porque eso sería muy ingenuo, pero sí de una forma moderada. Yo soy moderadamente optimista en cuanto a nuestras posibilidades de encontrar a Arie Bergheim. Sudamérica ha sido tradicionalmente un destino popular para los criminales nazis desde los días de las líneas de ratas, cuando los que habían sido miembros de las SS eran introducidos clandestinamente en el subcontinente vía Génova. El complejo balneario de Viña del Mar, cerca de Santiago de Chile, pudo ser uno de los lugares a los que huyó Heim. Allí se ofrece alojamiento más que anónimo para los clientes de todas clases, además de estar situado a 1 hora de camino del aeropuerto internacional. La hija de Arie Bergheim vive allí, en Viña del Mar, junto con su familia. Pero parece que nadie ha rastreado aún la zona. Hablamos con los vecinos de Viña del Mar. Señor Ramírez, perdone, ¿puedo hablar con usted? Un momentito. Pero nuestras preguntas quedaron sin respuesta. Los vecinos y parientes parecen haber jurado un pacto de silencio. Después pudimos saber que la familia de la hija de Heim se había mudado a otra casa dejando el alquiler de la anterior sin pagar. Gloria, ¿qué impresión le dio esta familia? Pues de una familia con mucho miedo a algo. Creo que podrían estar dispuestos a cooperar en un futuro. ¿Y a qué le parece que podrían tener miedo? Pues a sus parientes. En la primavera de 2007, lejos del alcance de nuestras cámaras, una delegación de agentes de policía alemanes llegaron aquí con el objetivo de reunirse con sus homólogos chilenos. El único objetivo de ese viaje era Arie Bergheim. Las pistas que apuntaban a Chile eran prometedoras. Varios factores indicaban que podría producirse el arresto. Hasta la prensa chilena volcó su interés en el caso. En la redacción del diario La Tercera hablamos con su editor, Héctor Casillo. El 6 de julio del año pasado... Casillo llamó al Departamento de Investigación Criminal y antes de que pudiera plantear una sola pregunta, la persona con la que estaba hablando le dijo: no voy a contarle nada hasta que no tengamos a Heim bajo custodia. Obviamente, algo estaba sucediendo. Héctor intuía una gran historia. ¿Por qué los criminales nazis se encuentran tan cómodos en Chile? Uno de los principales motivos, sin duda, fue la proliferación en su momento de las dictaduras militares aquí y en los países vecinos. Hugo Gutiérrez, comisionado para los derechos humanos del gobierno chileno, conoce además otras razones. Mire, yo creo que los alemanes en América Latina se han movido con una soltura que sin duda llega uno a pensar que tienen algún tipo de coordinación con órganos de inteligencia de estos países, porque es la única forma de entender cómo pueden trasladarse de un país a otro sin importarle las fronteras. Otro indicativo de la implicación de los servicios secretos. Pero hasta el propio gobierno chileno fue un obstáculo en este esfuerzo de cooperación internacional. El tan esperado arresto parecía cada vez más lejos de producirse. Las pistas más esperanzadoras se tornaban frustrantes. La colaboración de la policía chilena para descubrir el escondite de Heim seguía dejando mucho que desear. En la vecina Argentina, después de la guerra, el presidente Juan Perón fomentó una política para atraer a los nazis hacia el país. En Bariloche, al pie de los Andes, no muy lejos de la frontera chilena, existe una comunidad alemana bastante próspera. El 20 de abril es fiesta para todos los nazis, antiguos y nuevos. Y otra cosa es que festejaban el cumpleaños de Hitler. Y como estábamos muy enfrente, los cantos y las risas y el jolgorio se sentía. ¿Y era siempre para el 20 de abril? El 20 de abril. Y lo recuerdo bien porque mis hijos cumplen el 25 de abril. Claro.
¿Y que era muy notorio, digamos, que se observaba Sí, en tu casa? un grupo enorme de alemanes y autos, y sobre todo se escuchaban las risas y el jolgorio, ¿no? A través de las ventanas abiertas. Entonces ahí nos mirábamos con mi marido, decíamos 20 de abril. Un tal Erich Priebke, nacido en Alemania, vivió en Bariloche durante varias décadas. Era un miembro muy respetado de la comunidad. En los 80 fue presidente del consejo escolar y representante de la comunidad alemana. Fue fruto de la casualidad que terminara descubriéndose que era un criminal de guerra huido. Había participado en tiroteos masivos de civiles italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Fue desenmascarado en 1994 y seguidamente extraditado y puesto en manos de la justicia italiana. Durante el tiempo que vivió en Argentina, lo hizo con su nombre real. Coincidencia o no, Waltraud B., la hija de Ari Bergheim, fue vista en numerosas ocasiones en Bariloche. A apenas unas horas en coche desde Bariloche se encuentra Puerto Montt, en Chile, una bellísima población de la costa del Pacífico. Tiene todo lo que se le puede pedir a un escondite. De fácil acceso en barco y mejor acceso aún a la frontera para cruzarla sin llamar la atención. Los alemanes se encuentran entre sus primeros pobladores. Incluso hoy, la comunidad alemana en la zona sigue siendo grande. Un posible veterano de las SS pasaría completamente desapercibido. Incluso los uniformes nazis están socialmente aceptados. Aquí los vemos en una cafetería en pleno centro de la ciudad. El lugar de residencia principal oficial de la hija de Ari Bergheim es Puerto Montt. Tiene tiempo y dinero suficientes para ocuparse de su padre. Y en caso de necesitar una residencia de ancianos, tampoco les faltan aquí. Bilingües, además en español y en alemán, las residencias de ancianos con magníficas vistas no son solo un reclamo publicitario exagerado. Muchos de los residentes son de origen alemán, algunos de ellos incluso mayores que Ari Bergheim. Existe además un cementerio alemán donde, coincidencia o no, encontramos algunos nombres conocidos. ¿Está Ari Bergheim escondido aquí? Si así fuera, el servicio doméstico de la casa tendría que saberlo. Abordamos a uno de sus miembros una mañana, cuando se dirigía al trabajo. Sí, en el diario he visto, sí. Salió el Yanquiwe, en la tercera, ¿sí? Ahí lo he visto. ¿Y usted sabe, digamos, si ha venido de visita? Como le digo, yo estoy 4 años trabajando ahí y nunca lo he visto. Ni sé quién es. Solamente con lo que he leído en los diarios. Que no sé si el padre, usted está asegurando que es el padre. Po. Es el padre, sí. Ya por eso, yo no sé, porque yo no lo conozco. ¿Entiende? Yo nunca lo he visto. Usted no puede decirle, sí, es el padre. ¿Entiende usted? Sí. Es un hombre alto. ¿Qué puede decirme cualquier cosa? ¿Podemos parar un segundito? Así terminamos de charlar. Es un hombre alto, es austríaco, se habla alemán. ¿Ya? Y bueno, tiene que haber, o vive acá cerca, o tiene que haber visitado alguna vez a la señora Vale. Yo nunca he visto a nadie así, nunca. Ella vino hace poquito de viaje, ¿verdad? No, estaba acá en Chile. Ah, estaba en Chile. ¿Viaja frecuentemente, digamos, hacia Austria? A veces va, sí, pues. Una vez al año va a ver a su hermano que tiene allá. Ah, una vez al año va a ver a los hermanos. Sí. Pero nada más. ¿Usted tiene idea, digamos, de cuál es la responsabilidad de este señor en los campos de concentración? Según lo que leí en los diarios con el repito, yo leí en los diarios, hablaba que el hombre inyectaba a la gente y lo mataba. Ajá. Pero eso nada más, entonces, son cosas que en la guerra, o sea, no es el primero ni el último. Nos quedamos con la sensación de que la familia ha dado instrucciones a Julio respecto a lo que puede o no puede decir. No perdemos la esperanza de que la señora Vali, la hija de Ari Bergheim, acabe conduciéndonos hasta su padre si la seguimos durante el tiempo suficiente. En una ocasión tuvimos la oportunidad de preguntarle varias cosas en la calle. No mostró objeción a ser grabada. Luego declaró que era consciente de que estábamos haciendo nuestro trabajo, pero lo negó todo. Síganme cuanto quieran. Nunca van a dar con mi padre así porque no lo conozco. Pueden seguirme donde quieran.
Así que no tiene ni idea de dónde está. No lo conozco. No sé nada en absoluto. Quizá no lo conozca, pero sí sepa dónde está o dónde podría estar. No, no lo sé. No sé dónde está ni quién es. No lo conozco. ¿Tiene relación con su hermano en Baden-Baden? No tengo ni idea de quién es. No conozco a nadie. El año va a ver a su hermano que tiene allá. En Berlín existe una cuenta bancaria con aproximadamente 1 millón de euros. Sí. ¿Estaría legitimada para heredar una buena parte de ese dinero si él no viviera? ¿En serio? ¿Y qué pretende que haga o diga? Todo el mundo necesita dinero, ¿no? Sí, es verdad, pero yo no estoy interesada en el dinero. Lo que realmente me interesa es que la gente se crea de una vez lo que digo, porque es la verdad, y que me dejen en paz. Ni lo conozco, ni necesito el dinero. Cuando dice que no sabe dónde está, ¿no le resultaría más fácil ir a la policía y contárselo? ¿Lo ha hecho alguna vez? Pues claro, ya se lo he dicho. Se lo he contado. ¿En Chile o en Austria? En Austria nadie me ha preguntado nada. Ha viajado a Austria en multitud de ocasiones, pero nunca le han preguntado. Algo difícil de creer. ¿Y cómo puede estar tan segura de que no lo encontraremos? ¿Acaso le consta que cuente con influyentes cómplices? Todos los indicios parecen apuntar a que el servicio secreto está colaborando con él, o que está oculto en un escondite realmente bueno. Si quisiera, si le estuviera permitido, ¿estaría en posición de darnos una pista sobre el paradero del Dr. Heim? Eso forma parte del acuerdo de confidencialidad con mi cliente. Incluso aunque supiera que sigue vivo y dónde está, no puedo comentar nada al respecto. Hoy en día, Arie Bergheim sigue en paradero desconocido. Tampoco sabe nadie cómo se sentirá este hombre después de haber cargado durante más de medio siglo con la pesada culpa de sus actos. Alguien lo está encubriendo. Seguramente el servicio secreto, al que no le interesa que se descubra que en su momento trabajaron en colaboración, pero el asesinato no se lo lleva el tiempo. En alguna parte, Arie Bergheim, conocido como el Doctor Muerte, sigue caminando libremente por la calle, mientras que de muchas de sus víctimas ni siquiera se conoce el nombre. Lo más probable es que se encuentre oculto en algún punto de la frontera entre Argentina y Chile. La búsqueda del médico del campo de concentración prosigue. Inflamada. El doctor Heim le dijo, vamos a abrirle. E hicieron al prisionero desvestirse y tumbarse en la mesa de operaciones. ¿Y luego? Luego el doctor Heim le abrió el abdomen de arriba a abajo sin anestesia. El prisionero empezó a agonizar de dolor y no tardó en morir. El doctor Heim le arrancó un trozo de los intestinos, otro del hígado y otro de la vesícula. Todo eso lo hacía habitualmente y siempre sin perder la sonrisa. ¿Alguna cosa más? El doctor Heim siempre estaba presente cuando algún prisionero era castigado con 25 latigazos por ninguna razón en concreto. Muchos de los prisioneros morían después de la paliza. A algunas de las víctimas les hacían exámenes post-mortem y el resultado confirmaba que la causa de la muerte había sido fallo en los riñones o hemorragia interna. Tribunal Regional de Linz. Austria había iniciado una investigación sobre el Doctor Muerte de Mauthausen que seguía abierta desde 1948. Se habían recopilado testimonios de testigos oculares, pero el jurado no podía someterlo a juicio hasta que fuera arrestado. Las posibilidades de encontrarlo no habían aumentado con los años. Por mi experiencia, es de vital importancia resolver cualquier delito poco después de haberse cometido.
Cuanto más tiempo pase entre el crimen y el juicio, sobre todo cuando el caso se basa exclusivamente en testimonios de testigos oculares, más difícil es juzgar el delito. En mi opinión, un factor decisivo en este caso es el hecho de que entre 1948 y 1962 no fue posible, como es obvio, presentar ningún cargo. Y no voy a meterme en las razones por las que no fue posible, porque no estoy en posición de evaluarlas. No conozco las circunstancias exactas. En enero de 1946, Estados Unidos ya tenía constancia de los crímenes cometidos por Haim gracias a los testimonios de los testigos presenciales. No obstante, lo mantuvieron bajo su custodia. Después de todo, era prisionero de guerra, detenido en un campo estadounidense en Baden-Württemberg. En marzo de 1946, 2 meses después de que se recogiera el primer testimonio contra Haim, se celebró a la caza del Doctor Muerte. Se inicia de nuevo la búsqueda de un hombre que lleva escondido casi medio siglo. Un supuesto asesino en serie que consiguió escapar justo antes de ser arrestado. Señor Ramírez. Un equipo de investigadores ha estado siguiendo su pista durante 4 años. Hemos interrogado a mucha gente, puesto edificios bajo vigilancia y revisado miles de archivos. Hemos recurrido a los servicios de detectives privados y hemos llevado a cabo investigaciones en 10 países de 3 continentes distintos. El Centro Simon Wiesenthal de Jerusalén exigió una búsqueda por todo el mundo. En Austria, la propia ministra de Justicia ha asumido el caso del criminal nazi más buscado del mundo hoy en día, el doctor Aribert Haim. Ese hombre es como un fantasma. Su rastro ha estado perdido durante décadas. El infame escenario de todos sus asesinatos fue el inmenso campo de concentración austríaco en Mauthausen, cerca de la ciudad de Linz. 200.000 personas fueron hechas prisioneras y torturadas durante un periodo de 7 años. Casi 1 de cada 2 prisioneros no sobrevivió al campo. La pérdida de vidas humanas asciende a aproximadamente 100.000 víctimas. En 1946, un investigador estadounidense de ascendencia austríaca se entrevistó con un antiguo prisionero del campo de concentración de Mauthausen y esta es su declaración. ¿Cómo se llama? Me llamo Joseph Kohl. ¿Dónde vive? En Viena, en el 12, en der Gasse 41. ¿Dónde y cuándo nació? El 9 de febrero de 1891 en Police, Checoslovaquia. ¿A qué se dedica? Soy contable, dirijo el Volkssolidarität en Viena. ¿Le constan las atrocidades cometidas por los médicos de las SS? El médico del campo, el Dr. Haim, solía examinar la dentadura a todos los prisioneros para comprobar si tenían bien todos los dientes. Si era así, mataban al prisionero con una inyección letal. Le cortaban la cabeza, la cocían en el crematorio durante horas hasta que el cráneo quedaba desprovisto de toda carne y después preparaban el... En 1931 se marchó a Viena a estudiar con una beca concedida por el Estado. Allí se formó en latín e hizo un curso introductorio de filosofía. Por entonces en Viena imperaba un ambiente de crispación política entre la izquierda y la derecha. En más de una ocasión la ciudad estuvo al borde del estallido de la guerra civil. Sobre la posición política del estudiante Aribert Haim, durante este periodo de inestabilidad nos puede decir mucho más su ficha personal de las SS guardada en el Archivo Federal de Berlín. El 1 de enero de 1935, Haim, aún estudiante, se unió a las tropas de asalto de Hitler. El 1 de diciembre de ese mismo año se convirtió en miembro del partido nazi. Por entonces, ambas organizaciones eran ilegales en Austria. Empezó a estudiar medicina en 1933. Al principio era un alumno muy aplicado, pero después volcó su interés y dedicación a las actividades del club de lucha. El joven Aribert era alto y fuerte, lo cual le hacía popular entre las mujeres. Como todos los estudiantes de medicina, al principio se centró en la anatomía. Su profesor en esta asignatura se convirtió en una figura clave para el joven de Estiria, Eduard Pernkopf. A la sazón, este hombre era una eminencia en su campo y entabló enseguida una buena relación con los nazis.
Por entonces, Pernkopf estaba escribiendo su libro Anatomía Humana, que sigue siendo una referencia mundial hasta la fecha. Mucho después se supo que Pernkopf había trabajado con cadáveres de individuos que habían sido asesinados por el régimen nazi. Este dato se hizo público en Austria en 1998. La verdad que tanto tiempo había permanecido oculta, por fin salió a la luz. Heim participaba a menudo en las prácticas de disección. En 1940 terminó la carrera y un año más tarde llegó a Mauthausen. Kaufmann Karl, 59 años, nacido en Hoven-Puppersdorf, Baja Austria, empleado de Linz Iron Works, residente en Linz, Schubert-Straße 30. Señor Kaufmann, ¿cuál era su trabajo mientras estuvo prisionero en el campo de concentración de Mauthausen? Estaba destinado a la sala de operaciones del hospital del campo como supervisor. Así fue como conocí al Dr. Heim, que llegó a Mauthausen en 1941, creo. ¿Qué puede decirnos sobre el tal Dr. Heim? Pues un domingo, un judío de Praga fue trasladado al hospital del campo. Tenía la pierna izquierda algo Un juicio en Dachau. El personal de las SS del campo de Mauthausen era llevado ante la ley. El doctor Aribert Heim no se contaba entre los acusados. Estados Unidos sabía perfectamente quién era. Lo tenían bajo su custodia y ¿qué hicieron? Nada. 61 acusados, 58 sentencias de muerte, entre ellas la del jefe de Heim y su amigo personal, el químico del campo. Heim, en cambio, fue liberado. Tenía buenas referencias. El doctor Aribert Heim trabajó en el hospital local desde el 20 de abril de 1945 hasta el 26 de septiembre de 1946. Estaba en el departamento de cirugía. Su trabajo fue excelente, en especial en lo referente al cuidado de los pacientes ingresados en calidad de prisioneros de guerra. Disfrutaba de su trabajo, era un médico fiable y muy competente. Entonces, el 22 de marzo de 1948, durante el proceso de erradicación del nazismo, fue clasificado como seguidor y fue amnistiado. Hizo varias declaraciones falsas bajo juramento sobre su carrera en las SS. El Tribunal para la Erradicación del Nazismo de Neckarsulm hizo la vista gorda. La verdad sobre este miembro de las SS podría haber sido averiguada varias páginas más adelante, en el mismo expediente. No fue únicamente un descuido. Alguien prefirió mirar para otro lado. Hemos examinado detenidamente los hechos que acontecieron hasta el momento en que se emitió la primera orden de arresto contra él en 1962, en Alemania, y cómo consiguió escapar a su detención huyendo al día siguiente. Desde entonces no volvió a ser capturado. Asumimos, como también lo hacen muchos otros investigadores criminales, que durante los 50, cuando cesaba de ejercer su práctica a intervalos regulares, alegando viajes de negocios como representante de una compañía farmacéutica, lo que realmente hacía era trabajar para algún tipo de servicio secreto. Estas agencias podrían seguir encubriéndolo. Eso podría haber obstaculizado la eficaz labor de los investigadores de Stuttgart a la hora de encontrarlo. Buscamos pruebas que avalen dicha teoría. ¿Necesitaba Estados Unidos a alguien como Heim brutal y sin escrúpulos? Los expedientes pertinentes están vacíos. No obstante, el archivo podría haber sido limpiado. En la ficha personal de Heim ni siquiera consta el periodo durante el cual estuvo trabajando en Mauthausen. Mientras estuvo ejerciendo como médico en el campo de concentración de Mauthausen, jugaba en su tiempo libre al hockey sobre hielo en Viena. Participó en torneos internacionales. Incluso después de la guerra siguió jugando. Después de que el gobierno estadounidense lo liberara en 1948, Heim trabajó en Friedberg, cerca de Frankfurt, practicando la profesión de su elección, médico. Cráneo para que sirviera de adorno de escritorio para él o para sus amigos. ¿Qué más sabe del Dr. Heim? Una vez que elegía un prisionero para uno de sus experimentos, empezaba por interrogarlo. En particular le preguntaba por su familia y si alguien podría ocuparse de ella en caso de que él desapareciera. Si la respuesta era afirmativa y el individuo estaba sano, le realizaban una serie de operaciones. Convencían a la persona con discursos embaucadores de que se trataba de una operación sencilla e indolora y de que una vez operado lo liberarían.
pero eran intervenciones en el estómago, el hígado e incluso el corazón, las cuales inevitablemente conducían a la muerte. ¿Sabe si el Dr. Haim sigue vivo? No sabría decirle. Es bastante probable que viva oculto. Efectivamente, estaba oculto y sigue estándolo. En el campo, Ariberheim era conocido como el Doctor Muerte. Llevaba un registro de las intervenciones que realizaba en los libros de operaciones, como se ha dado en llamar. No obstante, las entradas médicas de este libro eran tan falsas como las causas de muerte especificadas en el registro de prisioneros fallecidos en el campo de concentración. ¿Quién era realmente ese hombre a quien llamaban Doctor Muerte? Radkersburg, Estiria, una pequeña ciudad barroca en el sur de Austria, una ciudad balneario. Cuando Ariberheim era niño, había ambigüedad respecto a la circunscripción de la zona, a Austria o Yugoslavia. Hoy este territorio se encuentra en la frontera de Eslovenia. Su situación fronteriza en época de la Primera Guerra Mundial y el carácter de la población ejercieron una innegable influencia en el joven Ariberheim. A comienzos del siglo XX, el nacionalismo cobró mucha fuerza en esta zona. Los austroalemanes, que en algunas partes de Estiria se encontraron en minoría con respecto a la población eslovena, se sentían amenazados. Muchos de ellos reaccionaron con agresividad. Ariber Ferdinand Heim nació un día 28 de junio de 1914 en Radkersburg. En el libro de registro de la iglesia consta que tuvo un hermano gemelo que murió poco después de nacer. Heim decidió dejar la iglesia en 1938, movido por su ya gran entusiasmo por los nazis. Su padre era agente en la gendarmería KIK y miembro del cuerpo de la policía. Ariberheim era un niño de la época del Kaiser.